La desclasificación de entre 60,000 y 80,000, no se ponen de acuerdo, documentos referentes al asesinato de John F. Kennedy. Por fin se va a saber la verdad. La verdad, ¿quién mató a Kennedy y quién encubrió a los verdaderos asesinos? ¡Ajaja! Ah, bueno, a ver, para los que no estén al día, rápidamente. En la Plaza Daly, en la ciudad de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, John Kennedy venía en su coche con su esposa, el que está enfrente es el gobernador Connally, John Connally, está la esposa de John Connally, está junto a él, está ella enfrente de la mujer del gorrito rosa, que era Jacqueline Kennedy, la esposa de John F. Kennedy, está él y está el chofer. Un personaje llamado Lee Harvey Oswald, desde un depósito de libros escolares que había allí, disparó contra John F. Kennedy volándole la cabeza, fundamentalmente volándole la cabeza. Existe una película bastante gráfica, filmada por un señor llamado Isaac Zapruder, que muestra el momento en que entran dos tiros a la cabeza de John F. Kennedy. Por cierto, una de las cosas que siempre se dijo es que si te entra el tiro por aquí, pues la cabeza va hacia adelante, ¿no? Cualquiera que sepa algo de armas sabe que no. Si un tiro entra por aquí y sale por aquí dejando un agujero mucho más grande, la fuerza empuja la cabeza hacia atrás, que fue lo que pasó con Kennedy. Pero esta es una de las cosas que se utilizaron para crear una serie inagotable, brutal de conspiraciones respecto al asesinato de Kennedy. El asesino de Kennedy, según dictaminó una comisión de 10 personas que estuvo analizando todas las evidencias que había en ese momento, en los meses siguientes, fue el señor Lee Harvey Oswald. Esta, por ejemplo, era una foto bien divertida porque la gente te decía que las sombras no coincidían y se fingían como expertos en óptica y en fotografía, ¿no? Porque entonces le habían puesto la cabeza porque él nunca había tenido un arma. Sí la tuvo, la compró, pero bueno, era parte de la conspiración. Un señor que no quería que sufriera la esposa de Kennedy con el juicio de Lee Harvey Oswald, procedió a matar a Lee Harvey Oswald a los 3 días. Estaba la gente viendo cómo sacaban al asesino del presidente sin ninguna seguridad. Se acercó y le metió un tiro y lo mató a las pocas horas. Y el asesino murió 3 años después en la cárcel de cáncer. Eran tiempos muy violentos en el mundo y tiempos muy tensos en Estados Unidos, sobre todo por el avance de la Unión Soviética, por el reciente triunfo de la Revolución Cubana, por la Guerra Fría y por la Guerra de Vietnam en la que estaba implicado Estados Unidos. Incluso el sobrino de John F. Kennedy, este personaje, Robert F. Kennedy Jr., conocido por conspiranoico, por no creer en las vacunas, porque ahora es secretario de Salud y está destruyendo los sistemas de salud de los Estados Unidos, las investigaciones para el cáncer, está diciendo que el brote que ya afecta a 400 personas de sarampión en Estados Unidos, pues no tiene preocupación alguna y que, mira, para ser inmune, pues tienes que contagiarte. Si te contagias, pues ya no te vuelve a dar sarampión. Si te mata el sarampión esa vez, pues mala suerte, ¿no? Pero este mismo señor estuvo fomentando las conspiraciones. Hubo más de 1,000 libros, 22 películas, artículos periodísticos de todo tipo, con todo tipo de teorías raras, sin ninguna base, solo con especulaciones a partir de hechos puntuales sobre la conspiración. A Kennedy lo mató la CIA, los Illuminati, el gobierno cubano, la Unión Soviética, el FBI, la mafia, los masones, la Iglesia Católica, el Ku Klux Klan y quien ustedes quieran. Toda la gente que ustedes quieran fue el asesino de Kennedy. De lo que más se ha hablado de Kennedy no es de su legado como presidente, que estaba por anunciar su candidatura para reelegirse, sino sobre su asesinato. Se han desclasificado finalmente estas 63,000, 80,000 documentos
Y lo que han descubierto los periodistas que están revisándolos a toda pastilla, ahí se revisa 80,000, ¿no? Sino todo el departamento de un periódico, se reparten hojas y están todo el mundo revisando qué nos encontramos. Lo que se han encontrado los que ya conocen el desarrollo del caso de Kennedy es que primero que nada eran documentos que ya había desclasificado Joe Biden, pero que les habían tachado partes por seguridad nacional o por ejemplo, mencionan a personas que están vivas, pero daban su número de la seguridad social, que en Estados Unidos no lo debes dar, es un secreto, porque la gente puede robarte la identidad si tiene tu número de la seguridad social. Por eso precisamente están muy preocupados cuando entra Musk y sus niños de 18 años sin ninguna autorización, sin ninguna autoridad y sin ninguna responsabilidad ante el gobierno, de pronto tienen a su alcance los números de la seguridad social de millones de estadounidenses en las dependencias que han sido atacadas por el equipo A de Musk, ¿no? Entonces se borraban ese tipo de cosas que eran datos que podían identificar a personas que todavía hoy están vivas después de tantos años. Bueno, yo también estoy vivo después de tantos años. Pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Hay algunos artículos, bueno, sí, artículos de revistas que dicen que hay una conspiración, pero no es que el gobierno de Estados Unidos esté avalándola, simplemente anota en sus archivos que existe esa visión. No hay nada nuevo. Y la conclusión que se saca de revisar todos los documentos es que a John F. Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald. Yo creo que lo que es interesante en todo caso aquí es pensar por qué se desataron tales conspiraciones, tales conspiranoias, tales teorías de la conspiración, tales especulaciones respecto de la causa del asesinato de John F. Kennedy, por qué tenía que ser objeto de una importantísima conspiración de fuerzas muy grandes. A los sindicatos también, los Teamsters estaban entre los asesinos, y por supuesto, las grandes empresas de Estados Unidos. Ustedes pueden apuntar a quien quieran como parte de la conspiración. Oswald había vivido en la Unión Soviética, su mujer era soviética, era comunista, se consideraba comunista, había estado defendiendo a Cuba en Estados Unidos para que no se le impusieran sanciones económicas a Cuba, y parece que bueno, eso es lo que llevó a que matara a John F. Kennedy. Pero para mucha gente, y ese es el origen de muchas teorías de la conspiración, los grandes hechos, los grandes acontecimientos, tienen que tener unas causas igualmente grandes. El asesinato de un presidente de Estados Unidos, ¿cómo lo va a hacer un don nadie? Sí, comunistilla ahí, incluso vivió en la Unión Soviética y se dio cuenta que no era el paraíso de los trabajadores, pero un don nadie. No, tiene que haber una conspiración donde haya grandes poderes, grandes influencias, grandes financieros, grandes intereses políticos, porque la muerte de John F. Kennedy les convenía políticamente, no sé por qué. Además, las políticas de Kennedy las continuó Lyndon Johnson en lo esencial, ¿no? Salvo el hecho de que aceleró y empeoró mucho la guerra hizo la escalada de la guerra de Vietnam, estuvo a cargo de Lyndon Johnson. La gente tiende a pensar que una gran consecuencia tiene que tener una gran causa. Pero no es cierto. Bien, tenía algunos casos aquí para comentar. El 28 de junio de 1914, un estudiante serbo-bosniaco, Gavrilo Princip, que él sí no actuó solo, pero era un grupito de un partido absurdo, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria, presunto heredero del trono austrohúngaro. Austro-Hungría era uno de esos países que existían antes en Europa. Las fronteras de Europa que ustedes ven hoy no eran las de antes.
hace 100 años ya eran distintas. Y en la Segunda Guerra Mundial fueron distintas. Y no, la única nación, las únicas naciones más o menos estables en Europa han sido España y Inglaterra, posteriormente el Reino Unido, ¿no? Él asesinó al archiduque Francisco Fernando y lo que pasó es que este asesinato desató la llamada Crisis de Julio, una serie de escaladas y diplomáticas y militares en un continente que ya estaba en tensión y que desembocaron en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, causando entre 15 y 28 millones de muertes. Son consecuencias gigantescas que comienzan con el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo en el 28 de junio. Gabrielo Princip decía que él no se sentía responsable, todavía él vivió 4 años más antes de, y vivió en unas condiciones horribles, fue encarcelado en una situación absolutamente brutal hasta provocar su muerte. Dicen que cuando, aparte que tenía tuberculosis, que pesaba 40 kilos cuando murió, pero él decía no sentirse culpable de lo acontecido en la Primera Guerra Mundial y que se disparó a raíz del asesinato del archiduque. Luego, esta simpática mujer que ustedes tienen aquí se llama Charlotte Corday, una joven de Caen, que el 13 de julio de 1793 decidió matar a Marat, uno de los líderes revolucionarios franceses del extremismo jacobino. Ella era girondina, ella estaba con los girondinos, que eran, digamos, los moderados de la Revolución Francesa, mientras los jacobinos y los montañards posteriormente eran los más radicales, los que decían maten a todo mundo. Así que Charlotte Corday, sintiendo que los jacobinos y principalmente Marat eran un peligro, pues procedió a asesinar a Marat, generando, por cierto, este cuadro de Jean-Louis David, que ya hemos comentado aquí en nuestra... Jean-Louis David es uno de los personajes de los que hemos hablado en nuestras galerías nocturnas. Estos son los grandes cuadros de él. El asesinato de Marat, que además, al parecer, el punto de la puñalada es el correcto, rompió la arteria braquial, murió en pocos minutos. Charlotte Corday fue guillotinada 4 días después del asesinato de Marat, y el asesinato de Marat, de Jean-Paul Marat, provocó lo que se llamó el terror, llevado a cabo, por supuesto, principalmente por Robespierre, líder de los jacobinos, que acabó con más de 20,000 muertos, la mayoría de ellos guillotinados en distintos lugares de París. Otro caso. Ustedes seguramente conocen a este señor, Vladimir Ilich Ulyanov, que se hacía llamar Lenin, y el 30 de agosto de 1918, esta mujer, Fanny Kaplan, decidió que iba a asesinar a Lenin. Era su venganza porque Lenin había disuelto la Asamblea Constituyente, en la que participaban un montón de partidos con distintas visiones de cómo debía ser la nueva Rusia, y Lenin dijo, la nueva Rusia va a ser como a mí me dé la gana y todos ustedes se van a la goma. Y es cierto, Lenin era un dictador, un tirano, vamos, de niveles brutales. Uno de los mejores análisis de Lenin, por cierto, es de Bertrand Russell, que estuvo con él en 1921, cuando ya había sido, por supuesto, víctima de varios intentos de asesinato. Bueno, Fanny Kaplan dijo que había disparado contra Lenin porque lo consideraba un traidor, debido al hecho de que si vive durante mucho tiempo, la llegada del socialismo se verá pospuesta por décadas. Se vio pospuesta para siempre, por lo visto. Fue ejecutada 4 días después, pero su intento de asesinato enfureció tanto a Lenin que ese mismo día dispuso lo que se llamó el Terror Rojo, la persecución contra los enemigos de la revolución, que entre agosto de 1918 y febrero de 1922 dejó entre 50,000 y 600,000 víctimas. Ni ella estaba en una conspiración, ni Charlotte Corday estaba en una conspiración. La conspiración de Gabrielo Princip era de 5 tipos. Las grandes consecuencias no tienen grandes causas. Se han desclasificado todos los documentos mal desclasificados, poniendo en riesgo personas y, bueno, estas tonterías de las que hace Assange en Wikileaks. Y acuérdense que Trump decía que amaba Wikileaks. I love Wikileaks. Y resulta que
que a Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald y no hay tal conspiración. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que los conspiranoicos no se van a quedar contentos. Van a llegar a la conclusión de que hay documentos ocultos o documentos que fueron destruidos a lo largo de los años y que por lo tanto esto no es cierto porque es imposible que Lee Harvey Oswald haya asesinado a John F. Kennedy. Y cuando un loco, un fanático, está convencido de algo, no hay prueba que lo pueda desconvencer. No hay nada que lo pueda convencer de que la realidad no es la que ya se inventó. Y es lo que vamos a vivir ahora con lo del asesinato de John F. Kennedy. Acuérdense que todavía hace un par de años, o 3, lo narramos aquí, los más enloquecidos de la conspiración de QAnon se fueron a Dallas, Texas, precisamente el lugar donde asesinaron a Kennedy, en la Plaza Daly, que es lo que está a la derecha, aquí atrás de esas personas que están allá, de aquel lado pues de la calle, está la Plaza Daly, y se fueron allí varios cientos de creyentes en QAnon, porque el que iba a revivir era el hijo de John F. Kennedy para ser vicepresidente de Donald Trump en 2022. De estas cosas que les digo, los conspiranoicos no van a quedar satisfechos con los 80,000 documentos desclasificados porque no dicen lo que ellos quieren y ellos solo aceptan lo que ellos quieren. Esa desclasificación no aclara nada, es más, los sospechosos habituales siguen, no hay cambio. El único que sacaría de la lista es a Castro. Sí, hombre, sí. Tú nunca vas a creer nada que no sea lo que ya crees.